Hola mis amigos, hoy nos encontramos en La Casa del Terror, una nueva serie que vamos a empezar a estar haciendo con mis queridísimos amigos Sebas y también con el señor Monasterio. Y tengo una invitada muy especial, la cual es mi pareja, llamada Renata. Ahí está. Hoy vamos a estar contando historias de terror que encontramos en Reddit. Todos los créditos van hacia esas personas para que luego no haya un tema de copyright y así. Todos esos derechos están reservados a esas personas y se van a mostrar sus nombres de sus usuarios para que pues, vean que tienen crédito y mérito. Entonces, ¿quién de nosotros va a empezar a contar sus historias, mis amigos? Buena pregunta. ¿Quién quiere empezar más bien? Bueno, el que tenga yo creo que más historias de terror, ¿no? Bueno, no es tal como una historia de Reddit, pero sí es algo que sucedió, que también está pasando, que también ha pasado en la vida real y que sí tiene una poca relevancia en un sitio muy parecido a Reddit, que vendría siendo que 4chan. Mire, 4chan. Muy bien, bro. No sé si conozcan, bueno, muchos ya han de conocer el juego de Plantas contra Zombies, ¿no? Ah, ¿sí? Es un juego muy conocido, muy querido por toda la comunidad de ese juego. Bueno, un día como cualquiera, un youtuber dedicado a ese mismo juego, llamado Yesan135, créditos a él, quien es el que inició la historia, una vez subió un video publicado U53RDV. Bueno, el video trata de cómo Yesan está abriendo el Plantas contra Zombies. Pero el problema es que su progreso en el juego había sido borrado. Y pues o sea, inició desde cero, pues. Se inició todo el juego desde cero. Intentó que no colocar un nombre de usuario, pero el juego no le dejaba. Entonces, a eso Yesan escribió cualquier babosada, como cuando haces en el teclado. Hola Manuelito XD. Así es. Y pues ahí surgió todo. Yesan escribió U53RDV. O bueno, para otros conocedores, a los que ya conocen la historia, vendría siendo UserDB. Ok. Bueno, después de colocar ese nickname, una pantalla de error le notifica a Yesan que ¿está seguro de que quieres iniciar el juego en modo de desarrollador? Oh. A la cual Yesan piensa que es una beta o alguna versión que usan los desarrolladores para probar el juego. No es lo que esperábamos. ¿Qué pasó? Apareció el fondo de inicio del juego de una manera distorsionada y una vez un poco tétrica. Hostias. Así es. Bueno, en eso, Yesan se preguntaba qué rayos está pasando con el juego. Entonces empezó a investigar acerca de todo lo que estaba pasando. Buscó desde la tienda de Crazy Dave y el almanaque, donde todas las plantas y todos los zombies se veían de una forma tétrica, más los zombies, que se veían sin mandíbula. O bueno, algunos zombies se veían sin mandíbula o con los ojos ennegrecidos. Bro, qué trético. Y después, se dignó a jugar una partida. Sin antes un screamer, claro. Huevo, típico. Sí, siempre. Bueno, de eso, Yesan comenzó a jugar típicamente como se juega el juego, obvio. Pero con la peculiaridad de que los zombies, al ser derrotados, estos en vez de soltar flores, o sea, ya ven que en Plantas contra Zombies hay códigos para que los zombies tengan ciertas propiedades. Bueno, como cheats, hay ¿no? un código que se llama Daisies, que cuando derrotas a un zombie salen margaritas. Pero en vez de margaritas salían charcos de sangre. Y después de todo eso, después de acabar con la partida, el juego
después de recolectar la bolsa de monedas que te dan al final, no apareció la mítica pantalla de que ¡guau! Ganaste. En vez de eso, se oscureció la pantalla. Y después de eso, se empezó a escuchar como muchos zombies estaban comiendo todo el jardín hasta que un último zombie llegó a la casa de Loco Dave. Ujú. Y después de la pantalla de que perdiste, esta se empezó a trabar. Ole. Se empezó a trabar hasta llegar a la pantalla azul de la muerte. Bueno, después de la pantalla azul se muestra un screamer donde aparece la cara de un zombie distorsionado más ruidos muy fuertes, claro, de propio screamer, muy Ujú. obvio. Después de eso, bueno, a lo anterior mencionado, la computadora de nuestro queridísimo amigo Yesa no estaba reaccionando. A lo que esta, al ver que no estaba reaccionando, no tuvo de otra forma que cerrar la laptop. Uy. Y ahí es donde termina. Bueno, no termina como tal, pero termina todo el screamer y todo. Ala. O sea, inició sus plantas contra zombies normalmente, pero se le había borrado todo el progreso, ¿no? Así Exacto. es. Después de que Yesan haya cerrado la compu y volver a iniciar su computadora desde unos días, bueno, también cabe mencionar que la computadora estaba que ardía. Uy. Bueno, después de eso, Yesan checó su correo y aparecía el mismo nombre que él puso en el Plantas contra Zombies. En ese correo decía 1 de 6. Felicitaciones. Acabas de desbloquear una de las 6 versiones del modo de desarrollador. Ahora tu juego me pertenece. Si vuelves a abrir este juego, todos tus archivos y datos serán míos. Vi un desarrollador que fue expulsado por tener ideas un poco turbias. Así que estoy en contra de los demás y ahora estoy usando este código para que los demás se den cuenta de la versión real que pudo haber sido Plantas contra Zombies. Atentamente, U53RDV. Hostias. Aunque otra forma de decir U53RDV es UserDB, que sería usuario desarrollador o user developer. Sí. Así es. Y Y- bueno, Bro. ¿Y ese ¿Y código esa? sigue funcionando? ¿quieres saber la respuesta? Por algo estoy preguntando, ¿no, güey? Así es. Ese código está funcionando. No, o Y sea, está funcionando no en cualquier momento, sino que está funcionando en una fecha específica de octubre. Bueno, No, en fechas bro. específicas de octubre. ¿en cuál? Así es. Hasta el momento en el que estoy contando esto, existen 3 versiones del modo de desarrollador. Así, güey. Bro. Hasta el momento solo hay 3 versiones del modo de desarrollador, las cuales una de ellas fue de Yesan y la otra fue de otro usuario llamado Roofplay, que él comenta que sí fue real todo ese suceso. En primer lugar, la segunda versión que él activó fue en octubre de 2024. Y en la tercera versión, que fue en 2025, que el video de la tercera versión del modo desarrollador Plantas contra Zombies fue grabado y publicado un día después de mi cumpleaños, por ¡Hala! mera coincidencia. No, Qué buen bro. regalo, ¿eh? Muy bueno. Esa versión era más agresiva, porque no te saltaba otra pantallazo azul, sino que esta era un ransomware. De hecho, después de que el chaval haya publicado, antes de que el chaval haya publicado los videos, como él había grabado toda su experiencia ahí, se crearon canales donde estaba todo el gameplay que grabó sin editar. No Ahora. manches. Sí, güey. Dios mío. ¿Y esa es toda la historia, bro? ¿Ya no hay nada más? Bueno, eso es todo lo que sé hasta el momento. Bueno, más bien todo lo que se sabe, ¿no? Ajá, Sí. todo lo que sabe el canal. De hecho, Oye. este fue el primer canal real de U53RDV. Esta Bueno. cuenta fue creada en 18 de octubre de 2019. ¿Te imaginas que en el 18 de octubre sea la fecha? ¡Hala! 6 años, loco. Pero hace 6 años.
Pero fíjate, o sea, aquí hay una curiosidad muy grande. Esos videos, si te das cuenta, van con una, Lenguaje, ¿no? ¿cómo le podemos decir? No, o sea, una secuencia. Porque dice, un video se grabado hace 2 años, otro hace 4 años, otro hace 5 años y otro hace 6 años. O sea, va en fila. O sea, a lo que quieres llegar es que va en cadena de 2 en 2. Exacto. O sea, hace 2 años, entonces este año tendría que estar publicando algo en octubre. En efecto, y el otro Posiblemente. año en octubre, y el otro año del otro año en octubre de ese mismo día. Exacto. Es que, ¿sabe? Puede que publique algo más, pero por el momento no ha publicado desde que se subieron las 2 versiones. Ok, Oh, o sea que hay bro. que descubrir otra versión, ¿no? Exacto. De hecho, hablando del primer canal, hay otros 2 que vendrían siendo de nuestro buen amigo Roughley. Oh, bro. O sea, son los mismos videos sin editar que él mismo grabó. Oh. Ala. Ok, y ese Y es el eso fin, ¿no? Así es. Eso es todo Hostia. lo que se sabe hasta el momento de U53RW. Vamos a estar esperando octubre para ver si es que se publica algo. Monasterio, manténnos al tanto. Ujú, Lo bro. haré, mi querido Por estimado. favor, hermano, por favor. Exacto, entonces, dada por terminada la historia de nuestro querido monasterio, ¿a quién le toca? Yo quiero iniciar con una historia que, pues, por lo que leí del principio, está un poco interesante. Bueno, no un poco interesante, sino muy interesante. Ok, dale, explícanosla. Bueno, así dice. El título se llama Los Hombres de Marte. Pues digamos que el usuario trabajaba en un observatorio. Detectamos señal de Marte. Transmisiones en español. Base Marte a Tierra. Año 1962. Misión secreta perdida. 5 sobrevivientes. Envíen rescate. Imposible. No había tecnología en el 62. Investigamos y encontramos archivos desclasificados. Hubo una misión secreta soviética americana a Marte en 1962. Falló. Perdieron contacto. Los abandonaron. Apuntamos telescopios. Hay una base en Marte, pequeña y antigua. Detectamos señales de vida. 5 humanos vivos en Marte desde 1962. 63 años aislados. Envejecidos, transmitiendo y pidiendo un rescate que nunca llegó. Ahora sabemos. Organizamos una misión de rescate. Llegaremos en 3 años. Los astronautas de 1962 tendrán 95 años si sobreviven. Y esta historia fue publicada hace 9 horas. ¡Hala! Hace 9 horas. Literal, te voy a... No sé, o sea, pero acá hay como que una, digamos, conspiración. Sí, güey. Sí, o sea, ¿a qué me refiero? Que hay varias conspiraciones sobre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de esa época de la Unión Soviética. Que en ese momento O sea, ¿a era qué me Rusia, puedo ¿no? O referir? sea, la Unión Soviética es a lo que ahorita conocemos como Rusia, ¿o estoy mal? Así es. Sí, o sea, digamos que la Unión Soviética era la antigua Rusia. Antes de que recibiera su nombre como Rusia, se llamaba la Unión Soviética. ¿Por qué? Bueno, no me acuerdo en qué fecha específica de Rusia, de la época colonial, después de la época colonial de Rusia, cuando murió el último monarca de la corona rusa, entró al poder un político que, o sea, sí recuerdo su nombre, pero es un poco tipo trabalenguas, yo creo. Él estuvo en el gobierno ruso durante, si no mal me equivoco, 5 años, por ahí, luego lo busco. Es la expedición a la luna del gran sueño americano de estos amigos americanos que caen gordos, perdón. Pues podemos decir que en entonces no había tanta tecnología como la tecnología de hoy en día, que es súper avanzada, que hasta casi podríamos revivir a los muertos. ¿Qué queremos decir? 1980, de la época de la colonia española o así. Podríamos decir que la tecnología que usaban los americanos era obsoleta.
que nada más hacían sus carros u otras herramientas con aluminio. ¿Y qué pasa cuando juntas aluminio con un imán o fuego? Pues se Pues explota, ¿no? claramente exacto, explota. Por eso nunca el gobierno de Estados Unidos pudo llegar a la luna, pero tuvo que hacerlo con la ayuda de los rusos. Aunque eso pudo haber sido muy polémico en ese entonces, güey. Así Sí, es. sí. O sea, pudo haber desatado otra, no guerra, pero sí una disputa entre los países, si la gente se enteraba. También. Una guerra aeronáutica. ¿Por quién Exacto. por quién llega primero a la luna sin así como Sin ayuda. pues? Exacto, o sea, de hecho también en esa época, bueno, en ese aquel entonces, porque fue en 1969, Estados Unidos, la Unión Soviética y China estarían peleando por llegar a la luna, pero, o sea, ¿por qué quieren llegar a la luna? Aquí es una gran pregunta. ¿A ¿Por qué qué quieren querían ir? a la luna? ¿Qué es lo que Exacto. se necesita? ¿Qué necesitan de la luna? Exacto. O sea, según los científicos de la NASA, dicen que la luna emite radiación. O sea, una radiación tan increíblemente potente que es capaz de acercar la Tierra a su atmósfera. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que la luna atrae a la Tierra con su gran magnetismo que tiene la luna. O sea, en vez de que Y la ese Tierra magnetismo- atraiga a la Luna la atrae a ella. Exacto. Ahora es al revés. ¡Hala! O sea, por eso pasa el efecto de ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Traslación? ¿Traslación? Exacto, creo que sí. Sí. Pero si me corrigen nuestros amigos que están viendo este video, que me corrijan. Bueno, el caso es que estas tres potencias querían llegar a la luna para extraer ese material, pues, magnético. O sea, juntaron Para- fuerzas para beneficio mutuo para conseguir el mineral que estaba extrayendo a la Luna durante ese momento, ¿no? Exacto. Pero el que no recibió una parte del trato fue China. Uy. Porque China lo quería utilizar para armas nucleares. Bueno, ¡Hala! por lo que se rumorea. Bueno, se sigue rumoreando o se rumoró en ese entonces. ¡Hala! China quería el mineral lunar para crear armas nucleares, güey. En efecto, desde 1969 empezaba esa tecnología. O sea, ya iban a llegar a la época de los 70. Y estamos hablando que era era una época no tan tecnológica o no tan avanzada en esa tecnología. Porque apenas Exacto. estaban creando las televisiones, güey. No, las televisiones se crearon en los 50. O sea, a lo que me refiero es que las televisiones no estaban tan siquiera tan, ¿cómo se dice? Tan, ¿Cerca? no, tan, Avanzadas. eso, ajá, no están ni tan avanzadas. Entonces, ¿cómo iban a poder tener una comunicación desde una central de la NASA hasta pues, un lugar donde no hay hábitat o no hay una señal? Comunicación de la NASA hasta el espacio. Ajá, tal cual, o sea, ¿cómo iban a poder comunicarse? Las líneas eran Para muy eso débiles. existe el aparato llamado el que se hace sonito así, el código Morse. No sé Ah, cómo el se llama. código Morse, sí, sí. Telégrafo. El telégrafo, exacto. Para eso utilizaban el telégrafo en los cohetes o en el espacio para llegar al espacio y tener una cierta comunicación. Bro, ¿cómo sobrevivieron? Para empezar, Es la pregunta del millón. ¿cómo sobrevivieron? ¿Por qué? No hay recursos, no hay comida, no hay agua, no hay material, no hay forma de vida. O tal vez sí haya forma de vida. O Esta tal es vez nuestra sí duda haya. que están conspirando, pues conspirando pues en la NASA, el gobierno de Estados Unidos. Mira, Sí, creo sí. que en el ámbito político y conspiranoico entre países, creo que será un tema que nos vamos a ahorrar completamente, porque no quiero. Sí, para otro podcast.
Ajá, para bro, mantener discreción. Exacto, bro, porque luego nos van a de que... Sí, un buen punto, sí. Ujú. Sí, sí. En pocas palabras, abandono, así como en Latinoamérica. Exacto. Ah, Ok. tipo de güey. Al menos se llevaron una clase de historia, conspiraciones o temas acerca de la Unión Soviética, los cohetes y así. Aquí mi querido Sebas le sabe mucho a eso. Pues más o menos que no es que le sepa mucho, sino que es un tema muy ¿qué digamos? ¿Interesante? Interesante. Interesante y que tiene un cierto desglose conspiranoico el por qué querían llegar a la luna y cómo realizaron ese viaje sin un recurso específico para aguantar el frío atmosférico del espacio exterior. Wow. Porque a pesar de que no haya aire como tal en el espacio, sí se ha estimado que es frío. De hecho, un dato curioso del espacio es que huele como a quemado. Ujú, sí. Ala. Porque, bueno, es obvio, no puedes oler el espacio, no hay ninguna forma de aire. No. Pero Ni sonido. lo que traes después de entrar a la cabina es donde ya llega todo tu olor. Se estima Ujú. que huele como a quemado, a metal y entre otros restos de meteoritos y otras cosas. Ese gas, porque es un gas de la tabla periódica, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. Tiene un Creo nombre. que no. ¿Alguien va a pasar a contar otra? Mm, Renata iba, ¿no? Sí, sí. Ok, pásale, cuéntale. A ver, esta historia es mía, yo la viví con una amiga. Pues un día normal, como todos los días, pues fui a la casa de una amiga. Esa amiga pues no vive, digamos que aquí en la ciudad, vive como lejos de la ciudad y vive como en un monte. Entonces, pues siempre me tardo 2 horas llegando a su casa. Entonces, cuando llegamos, nos pusimos a ver películas, me estaba contando cosas y ya cuando se hizo de noche, pues sus papás no estaban y nos quedamos viendo películas de terror. En eso, solo estábamos en su cuarto y escuchamos cómo tocaban la puerta de su cuarto. Uy. Y ella pensó que era alguien de su familia, su mamá, su papá. Salimos a ver y no había nadie. Hostias. Y Ostras. a nosotras se nos ocurrió ir a explorar el monte. Otras Solas. también, güey. No, otras también, güey. Es como en el letrero que dices, no pases. Voy a pasar. Patas. Sí. Y empezamos a investigar pues el monte y su perrito se alejó y tardó en venir. Le empezamos a buscar y no Hostias. aparecía su perro. Y como no tiene vecinos, se nos hizo raro y empezamos a escuchar gritos de una mujer. Ay, güey. Y pues a nosotras de tontas se nos ocurrió ir a investigar. Hostias. Y pues no había nada hasta que en un punto se quedó todo callado, no se escuchaba nada. Y solo me dice mi amiga, hay que volver a la casa. Y yo dije que sí, pero su perro no estaba, lo andábamos buscando. Así es. El perro era un nahual, punto final. Sí, era una guala encubierta. Entonces, pues regresamos a su casa, volvimos a ver la película que estábamos viendo. En eso, volvimos a escuchar golpes en la puerta. Oh, shit. Nah, bro. Salimos y el perro estaba ahí en su casa, en su sala. No. El perro andaba bien no. jetas de que... ya llegaron, ¿no, güey? Pero ya llegaron o no. Yo creo que dijeron, oiga, trajeron pan. Entonces salimos pero pues no se nos hizo. Entonces nos volvimos a meter. Y pues nos dimos cuenta por la ventana de su cuarto que había una sombra hasta lejos, lejos, lejos. Pero no alcanzamos a ver bien. Entonces
volvimos a salir a investigar a ver qué era. Güey, ¿cuál es la necesidad de salir? En ese momento tan tético, o sea, de que puedes ser un asesino. Bro, es que es como si el diablo te dijera, oye, güey, ¿quieres salir a jugar? Y estas morras, a huevo, sí. Vamos a jugar a la casita. A huevo. Vamos a jugar al papá y al mamá. Literal, bro. Entonces pues, salimos, pero en ese momento que salimos, a mi amiga se le olvidaron las llaves y nos quedamos afuera. Literal, No, afuera. bro. Entonces, pues yo no tenía pila en mi teléfono y pues no podía marcar a sus papás. Ah, todo valiendo, güey. Sí. Bro. Entonces, a mi amiga, pues sí, se empezó a asustar. Yo la intenté tranquilizar, pero pues no. De que, Y- oye, nena, cálmate. Dijo, Alfredo, bro, calmada, Alfredo, bro. Y le daba un oh. chingador increíble. De que, bueno, cálmate ya, pues. Sí. Y empezamos a escuchar gritos de la misma mujer. Entonces, No, nos no. sacamos de miedo. Entonces, ella se acordó que que en su casa tiene dos puertas, una de entrada y una de como de salida por si se llega a quemar la casa, yo qué voy a saber. Entonces, se acordó que esa puerta no tenía llave y pues nos fuimos por ahí, pero tampoco estaba cerrada la puerta. Nah, bro, la salida de emergencia cerrar con llave, güey. Pues ahí nos quedamos y ya era como las 2, creo, y pues se estaba anocheciendo, a pasar el tiempo y sus papás no llegaban y pues nosotros ya nos estábamos así dando por vencidas hasta que literal le dije así de que pues vamos a explorar el monte porque pues no hay nada que hacer. Entonces pues ya empezamos a caminar, solas, las dos en pijama y en un punto a mí se me ocurrió gastarme mi poca pira marcándole a sus papás. Ok, por Pues, fin me parece- algo bien que hacen, güey. Pues Sí, ni para bro. eso me sirvió porque se apagó el teléfono a media llamada. ¡Puta madre! Entonces me empecé a desesperar, ella también, entonces volvimos a ir a su casa y pues nos quedamos a dormir allá afuera hasta que llegara su papá. Oh, güey, se quedó a dormir con el diablo allá afuera. Literal. Oye, pero pregunta. Entonces el perro no era un nahual. ¿Y no, les abrió? ¿No les abrió? No. Les abrió. Les abrió. Entonces ya en un punto nos quedamos ahí a dormir y ya eran las 6, ya amaneció y sus papás fue cuando llegaron. Pero nos dimos cuenta que el perro no estaba en la casa de mi amiga. Lo sabía. Y lo fuimos a buscar al patio y a todo eso. Y no estaba. Y ya fue cuando mi amiga dijo, pues no, se perdió. Ya, quién sabe dónde está. Se lo comió el nahual, listo. Era un nahual. Y pues hasta ahí nunca ha visto. Bueno, de ahí ya nunca volvimos a ver a su perro. Pobrecito, güey. Y el perro de que... Ya. No me trajeron mi pan, güey. No me trajeron nada, ya me voy, aquí no me quieren. No. ¿Y pasó algo más después de eso? No, pues no volvimos a ver a su perro. Y pues ya, de ahí, nada más. Puta madre. ¿Alguna otra historia que quieran contar, mis hermanos? A ver, a ver también el del Santo Reddit. Échale, bro. A ver, mira, dice, esta historia es del usuario Yolosuhuawei, algo así, bro. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Pero bueno, Las dos plantas en una. bueno, así dice la historia, chavos, pongan atención. Acababa de llegar a mi casa. Después del trabajo, me cambié y me quedé en la sala con toda mi familia. La sala tiene unas escaleras adentro que dan a otro cuarto. Todos estábamos viendo la tele y de pronto escuchamos a alguien bajar corriendo de las escaleras en chinguiza. Todos al mismo tiempo vimos las escaleras y nos empezamos a ver entre nosotros para saber quién faltaba después de la sensación. Después, la sensación fue de pelos de gallina, porque vimos que no había nadie y no lo podíamos creer. Muy raro. O sea, de terror no tiene nada. Nah, güey, esto trataba de terror, pero güey.
Sniper. Creo que mi historia es la única que es de terror, güey. Ah, bestia. XD. Ah, no, perdón. No, no. Qué mamada, güey, ni mi pito es tan corto. A ver, dice, esta es la historia de Demolition Bat. O bate de demolición, traducido al español España. Hace unos Hostia, años, chaval. cuando tenía 15 años, era una típica adolescente. Salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que estaba bastante lejos. Teníamos que pasar por un camino largo de tierra y sentí que alguien me perseguía. Sentía como si fuera una persona muy grande caminando detrás mío. Giré para mirar demasiadas veces, pero cada que volteaba no veía a nadie, así que simplemente lo ignoré, pasando que era parte de imaginación. Pues siempre tuve la imaginación muy amplia con esas cosas, e intentaba no creer esas cosas paranormales. Así pasaron muchos días. Cada vez que volvía a mi casa después de las 8 de la noche, sola, sentía que alguien me perseguía muchas veces. Alcancé a ver sombras, pero volteaba y no veía nada. Pasaba casi corriendo esa calle todas las tardes porque pues, claramente me daba miedo en que realmente hubiera algo persiguiéndome. Siempre que pasaba ahí, yo como un adolescente en ese momento lo vinculé con una capilla de un cementerio que estaba más al fondo de la calle, la cual no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me estaba siguiendo por todo el camino y muchas veces llegué a sentir brisas corriendo rápidamente por mi cabello o hasta susurros. Mi madre nunca me creyó. Hasta el día de hoy creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraban a mucha gente en ese lugar y también se me hacía muy raro escuchar cantos desde ese mismo lugar. Los días sábados en la noche o durante la madrugada. A lo largo de mi estadía en esa casa, que fueron aproximadamente 3 años, siempre aparecían animales muertos por ahí. Como era un lugar medio rural, la gente lo tomaba normal, pero siempre sentí que en esa calle en sí, en ese campo, había algo muy tenso. Sin contar el hecho que una de mis amigas me contaba que desde que su abuela empezó a asistir a esa misma capilla, había algo muy diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa con esas cosas, pero esos meses que estuve pasando por esa calle en la tarde y que me sentía perseguida, fueron los peores meses de toda mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente, que jugaba en contra con esas cosas. Luego de que salí de ese lugar y me mudé, nunca volví a sentir esa sensación hasta el día de hoy. Sigo pensando que esa capilla tenía algo que ver con todo lo que se sentía en esa calle. Uy. ¡Hostia! El diablo. O sea, El cantos, huesazo en el campo. escuchaba cantos, aparecían animales muertos y todos los días a las 8 de la tarde, bueno, los sábados en la noche, a las 8, siempre sentía que alguien estaba detrás de ella. Y fíjate, o sea, lo más curioso es que en la madrugada aparecían de vez en cuando animales muertos o cantos. Ujú. Hostia. O los O sea, es susurros más cerca. de su cuello, pues. Exacto. Uy. Wow. Bueno, pues creo que hasta acá voy a terminar este video. Muchas gracias a los que estuvieron viendo, a los que se pasaron a esta nueva sección del canal que se llama La Casa del Terror. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un saludito. Despídanse, mis queridos amigos. Pues Está cámara, bien, chavos. el video. Cuídense. Cuídense mucho. Bueno, Y chao. Chao. Bye, bye cámara. bye.